La androginia siempre ha sido algo muy perseguido a lo largo de los siglos. Sucede lo mismo con los pelirrojos, que en su momento llegaron a considerarse exóticos, mágicos, misteriosos, esotéricos. Se decía que el pelirrojo podía regresar de entre los muertos. Es más, en la Edad Media era signo evidente de ser hombre lobo, vampiro mm, o judío. Sí, judío también. O bruja. Hasta el punto de que el Papa Inocencio VIII incluyó a los pelirrojos en su Maleus Maleficarum, recordemos, un catálogo de posibles herejes condenados a la hoguera. Pero la androginia se ha visto como algo más especial y peligroso en la historia que el ser pelirrojo. Desde Top Doctors en Colombia hay un artículo muy curioso que habla de cómo el cerebro puede ser andrógino. Voy a abrir un pequeño paréntesis. El término andrógino se aplica a la persona con rasgos externos que no se corresponden definidamente con los de su propio sexo, mientras que andrógeno es la hormona que induce la aparición de los caracteres sexuales masculinos. Bien, han dicho esto, nuestros compañeros colombianos aquí sustentan que existe un concepto de neuroimagen de androginia cerebral que quizá se encuentre asociado a una salud mental superior casi de manera comparativa que la androginia psicológica. Cuentan que puede ser que exista un tercer tipo de configuración cerebral, una mezcla de ambas, también llamada androginia cerebral. Las personas andróginas son aquellas que tienen una mezcla de rasgos de personalidad masculinos y femeninos, y esta condición psicológica se ha asociado a lo largo del tiempo con una capacidad para cambiar fácilmente de tareas o pensamientos, mayor creatividad e incluso una menor cantidad de depresión y ansiedad al romper con la idea de los estereotipos socialmente impuestos. No voy a detenerme mucho aquí, amigos, os voy a dejar enlace en la cajetilla de descripción y ya ustedes lean y piensen lo que quieran. Dicen, y aquí ya nos introducimos de lleno en la religión, en camisa de 11 varas, que los ángeles son andróginos. Sé que hay muchos tipos de ángeles, pero yo tengo un concepto diferente de ángel. Otros conceptos, mejor dicho. Supongo que es por esto que cuando se va a aparecer un ángel nos dice que no tengamos miedo. El ruido que tiene que hacer con las alas. Esto no me cabe en el salón. Bien, si así son los ángeles, ¿cómo es Satanás? Pues creo que lo más parecido al diablo somos nosotros. ¡Oh, toma ya! Hay una teoría interesante sobre el papel de la androginia en la religión. La religión en general, no las religiones. Estamos hablando desde el enfoque predominante que a la larga después se verá que sí está vinculado con casi todas las religiones. Eh, pero repito, empezamos desde el punto predominante, ¿de acuerdo? Aquel que se ve en niveles más ambiciosos. Se aborda desde varios puntos, estoy de acuerdo, pero esto es lo que conlleva el tema principal del vídeo. Derivados o ramificaciones de judíos cabalistas y jesuitas barajan la teoría que también han sido acusados de falsos creyentes jesuitas de la cábala judía. Llegaron a barajar la teoría de que Adán era en realidad un hermafrodita con dos caras, con cara de hombre y de mujer. La audiencia de Mundo Viperino es muy variada, nos escuchan personas ateas, cristianas, musulmanas, judías, hindúes, etcétera, de todo tipo. Entiendan, amigos, que esto que estamos tratando aquí es esa religión que se practicaría en altos cargos. Adán entonces habría pasado por las etapas de putrefacción y purificación. Putrefacción, caída al pecado y sus consecuencias. El pecado corrompe. Me viene a la cabeza Dorian Gray, su retrato. Y la purificación conlleva el sufrimiento y aceptación de las consecuencias. Dicen que el sufrimiento purifica y enseña. En este caso, ambas cualidades se unen desde la descripción
de lo que supone ser un hermafrodita y o andrógino divino. Una especie de reconciliación entre espíritu y materia, de unión entre cualidades masculinas y femeninas, tal y como indica la cabeza masculina y femenina dentro de un solo cuerpo. El sol y la luna corresponden a las mitades masculina y femenina. Estaríamos hablando con esto, y aquí partimos desde donde supuestamente arranca, de una supuesta manipulación de los salmos a gusto de otras esferas. Esa religión mundial que parece haberse extendido entre las élites, sabemos que tiene sus variaciones, que tiene sus ataques entre ellos, hay peleas, hay juegos, hay guiños, hay iconos, hay burlas, hay, una actitud más ufana, más fanfarrona, sobre hasta qué punto puede llegar su poder o el poder de las fuerzas oscuras a las que invocan. Y a lo largo de los siglos, repito, continúo con esta teoría, los líderes mundiales más famosos y sus acólitos habrían llevado a cabo la práctica de la androginia forzosa. Se ejemplifica con los castrati, o los castrato o castrado, recordemos, un sector de la población que eran víctimas de una práctica tan ilegal como común, desgraciadamente, que dejaba a los afectados con una especie de niñez constante, perpetua. Muchos morían en el camino. A principios del año 1700, un total de hasta 4.000 muchachos, adolescentes, hombres, según se mire, se sometían a esta operación anualmente, con muchas muertes en el camino. La edad promedio de un castrati era de 8 años. Se explica que así mantenían un timbre vocálico exótico, puesto que las mujeres, por su papel social, eran repudiadas en actividades como estas. Pero les vuelvo a repetir, amigos, que estamos desarrollando una explicación desde el enfoque elitista. Los eunucos, castrados también, como gajes del oficio, tendrían, junto con los castrati, el mismo uso. Y es que el uso en común que guardaban era que su persona se usaba para mantener relaciones con sus dueños o superiores. El público femenino, por ejemplo, los ansiaban un castrati. Pon un castrati en tu vida. Eran amantes cumplidores que además tenían el plus de que no podían dejarlas embarazadas y además gozaban de una reputación de eruditos, de refinados, de cultos. En el caso del eunuco, los castraban por completo porque así se les dotaba de perfección y talentos humanos según la creencia popular, además de asegurarse de que no molestasen a las mujeres de los harenes a los que cuidaban. Según se ha estudiado, la ausencia de nepe, perdónenme, no soy tan mojigata, pero estoy intentando sortear los algoritmos de YouTube. La ausencia de nepe en un hombre, o que cuanto más pequeño mejor, era signo de perfección, de saber mantener los límites en prácticas como todo lo que conllevaban actividades carnales. Y esto pretendían trasladarlo a unos pocos elegidos. El procedimiento invasivo de castración en el hombre, siempre a favor del arte, habría sido prohibido a principios del siglo XIX, pero médicos italianos continuaron creando castratis hasta 1870 para representaciones veneradas de la Capilla Sixtina. La castración forzada finalmente se prohibió a principios del siglo XX, pero esto, al igual que el aborto o la circuncisión, sigue realizándose en secreto, clandestinamente, pero sucede a día de hoy. Y podemos preguntarnos, amigos, ¿hoy en día se está imponiendo una androginia? ¿Hoy en día se está despojando al individuo de su identidad? ¿Se considera una moda, un estilo, un look? ¿Se considera una forma de vida? ¿Tiene unos ademanes y detalles específicos? Se han culpado muchos factores. Que al ser algo exótico y nuevo, pues intenta potenciarse más. Se han culpado a factores como el marketing, la alimentación hormonada, al colectivo LGTB incluso, pero ¿y si esto de fomentar la androginia fuese, desde la hipótesis por supuesto, algo que hubieran incentivado las religiones? Porque
Ante esta pregunta, se argumenta que el Vaticano no sería la primera religión en feminizar a sus jóvenes. Ya lo habrían hecho hindúes y los griegos durante muchos años. Defienden, es más, que el Vaticano surgió gracias a la influencia y unión de numerosas creencias y costumbres paganas, por lo que todo esto que estamos tratando, continuando con esta línea, se ha visto desde los orígenes y sin fronteras. Café para todos, como dicen. Hay una frase que en su momento me soltaron, que la verdad me llamó mucho la atención, al respecto, que dice: Dios era mujer hasta que llegó la religión. Y a día de hoy son muchos los usuarios que defienden que la idea de Dios es algo femenino, porque Dios en todo caso es luz y vida y en teoría eso solamente lo pueden hacer las mujeres. Bien, o personas con útero, personas menstruantes. Vamos a quitar el componente ideológico. Volvamos al punto de Baphomet. De Baphomet y todo el conglomerado que hay detrás. Desde un principio las élites lanzaron ese ataque a los varones y las hembras para desprenderlos de su identidad. A lo largo de la historia, a las mujeres no se les permitió actuar en el escenario en obras de teatro o arte, así que los hombres siempre interpretaban estos papeles. Esto es una forma de preprogramarnos, quizá, una forma de sellar en nuestro subconsciente el inicio de esa pérdida de identidad, de normalizarlo. Entiendo que esto, de entrada, quizá pueda parecer algo exagerado. En ningún momento estamos diciendo que por interpretar un papel femenino siendo hombre este pierda virilidad o viceversa. No. El tema es mucho más profundo. Por favor, repito, estamos hilando muy fino y hay que tener en cuenta todo lo que estábamos exponiendo minutos atrás. Bien, para empezar, esta teoría comienza explicando que las fajas, el maquillaje, los tacones altos, todo esto eran elementos destinados al varón, que lo usaban y que después se trasladó a los escenarios y que a su vez lo interpretaban papeles femeninos por parte de hombres. Hubo una época en la que el maquillaje estaba prohibido para las mujeres. Eso cuentan, que lo consideraban una forma de engaño, de brujería e incluso propio del estilo ordinario, chabacano. Que una mujer de verdad no necesitaría maquillaje. Hoy en día se considera lo contrario. Bueno, tal y como está el tema ahora. Hay personas, tanto hombres como mujeres, que consideran que una mujer debe maquillarse un poco para figurar más arreglada. Qué difícil es esto. Los tacones, dicen, era para, por ejemplo, personas que trabajaban en carnicerías, pescaderías, porque así evitaban mancharse de sangre, de agua sucia. El tacón de aguja, en este caso, era para mejorar la montura de los jinetes y servir de soporte para las espuelas e incluso para poder apuntar mejor con el arco. Ya en el siglo X, en Persia, los soldados a caballo lo usaban para eso, para mantenerse estables mientras se paraban en sus estribos y apuntaban a los enemigos con arcos y flechas. Pero hoy en día, actualmente, en muchos ambientes de moda de lujo, por ejemplo, de arte, de cine, los diseñadores más icónicos mantienen a flote todavía ese estilo andrógino y lo trasladan a las normas y patrones sociales. Se podría ver en revistas, en pasarelas, en performance, trajes, ademanes, detalles. Mujeres que personas que con el cromosoma XX quieren alcanzar un estándar genérico no normativo impuesto por el canon heteropatriarcal basado en lo que esto se considera una falta de virilidad para, en concreto, el caso contrario, XY. Mujeres que quieren parecer hombres. Es como si yo me quito las curvitas de aquí, las curvitas de atrás, me corto el pelo y quiero tener... Lo siento, no puedo verbalizarlo. La ley me lo prohíbe. Habría un oscuro episodio en la historia del catolicismo, y es este, precisamente, que aquellas personas que reparaban en el carácter andrógino que propiciaba en determinados casos el Vaticano, lo cuestionaban o lo relacionaban con el satanismo, eran condenados por la Inquisición con tortura extrema, asesinato, y además se habrían quemado muchos libros y documentos por aquellos años. Pero esto, como ya les he dicho, no es propio de la religión cristiana o del Vaticano.
no es propio siquiera de la civilización de Occidente. Los soldados en la China imperial también se involucraron en la castración voluntaria, aunque no con fines vocales. Antes de alistarse para el servicio, algunos soldados en la China del siglo XVII fueron castrados y empleados para servir al emperador. Otros eran castrados por su condición de esclavos y adoptaban índoles femeninas. Está documentado históricamente. Y por último, pensamos, ¿qué tiene que ver todo esto con esa religión tan elitista, tétrica y misteriosa? Pues con sus planos T, con los planos como Saturno, como dios. Un dios que surgió de la adoración andrógina, que es Baphomet, de la adoración al sol y a la luna como uno solo, de esa mezcla tan antinatural y extraña que supondría para la civilización actual o nuestros orígenes como especie. Símbolos y colores son los bloques de construcción de todos los símbolos visuales y se han utilizado desde el amanecer del hombre para representar la energía divina. Por ejemplo, la representación directa de Dios no está permitida en varias religiones. Los colores se pueden utilizar para influir en la mente, como es evidente en los alimentos que son de color diferente a su versión natural para hacerlos más sabrosos, o incluso en el marketing de ventas. Carl Jung era uno de los antepasados de la psicología moderna y tenía un interés profundo en los colores. Creía que había una conexión entre la alquimia y la psicología de la mente inconsciente, muy probablemente debido a la capacidad de las imágenes para influir en nuestros pensamientos internos. Los principales dioses de la gran mayoría de las religiones, según defiende esta teoría, tienen algo que ver con Saturno. Las élites lo saben, creen en esto, se consagran a Saturno, les hacen sacrificios, pactos. Al fin y al cabo, ellos tienen informaciones que nosotros ni conocemos. Estamos programados de otra manera. Ellos nos han dicho que tenemos que creer, que sentir, que imaginar, que pensar. Ya no solamente en el ámbito religioso, también en la ciencia, la física, la educación, la información de actualidad, la electricidad. Dicen que las religiones son energía. Pero esto está empezando a cambiar. Y cada vez la gente se cuestiona todo esto con mayor seguridad y determinación. Y si no, desde Mundo Viperino estamos dispuestos a poner sobre la mesa temas un tanto controvertidos, quizá más complejos de lo que aparentan, para que sean ustedes quienes se pronuncien al respecto si les apetece, para que piensen por sí mismos, creen su propia opinión y por supuesto continúen investigando. Hace mucho que las conspiraciones dejaron de ser como tal y ahora son evidencias. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.